Ya. La paz de Dios, que Dios les bendiga abundantemente, amados hermanos, familia, amigos. Que Dios les bendiga abundantemente. Muchas gracias le damos a Dios porque nuevamente nos concede exponer su bendita palabra para la gloria de su santo nombre, porque esa es su voluntad. Que la buena noticia se propague, se anuncie. ¿Y cuál es la buena noticia? Que el Señor Jesús vino a este mundo para perdonar nuestros pecados, tomar nuestro lugar en la cruz, darnos el perdón, la salvación de nuestra alma y la vida eterna. Bendito Dios, gracias. Oramos, hermanos. Bendito Señor, te doy gracias con todo mi corazón por la bendición que tengo, Señor, de exponer tu santa palabra. Te ruego, Señor, que tú pongas tu bendición y tu aprobación, porque es tu santa palabra, Señor. Palabra de vida, de perdón, de salvación, de vida eterna, Señor. Que estemos atentos, Señor, te lo ruego. Bendice a cada corazón, Señor, que recibamos con gozo esta tu palabra, aunque sea, Señor, de exhortación, si nos toca escuchar una palabra de exhortación. Al hijo que amas, corriges, y entonces, Señor, debemos tomar con gozo cualquier exhortación, cualquier palabra dura, para que seamos educados conforme a tu misericordia y podamos ser ciudadanos del reino de los cielos. En el nombre de mi Señor Jesús, de nuestro Señor Jesús, te lo pedimos para honra y gloria tuya, Padre Santo, solo para tu honra, solo para tu gloria, Señor. Amén. Buscamos, hermanos, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 17. Vamos a leer los versos 18 y 23. Evangelio según San Juan, capítulo 17, verso 18 y 23. Dice así la palabra de Dios, hermanos. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Ahora el 23, hermanos, por favor. Dice así la palabra de Dios. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y a los que has amado, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Nuevamente el 18, por favor, hermanos. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Luego dice el 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Aleluya, bendito sea nuestro Dios. Nuestro tema, hermanos, la oración del Hijo de Dios. Esta oración maravillosa que pronunciaron sus labios, que estemos atentos, hermanos. Es una bendición muy grande tener para nosotros la bendición de leer y de entender la palabra de Dios, porque cuando creímos y le aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador en nuestra mente y en nuestro corazón, en nuestra vida, inmediatamente nos selló con su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para que entendamos su palabra, para que podamos discernir en parte, porque nuestra mente es finita y la de Dios es infinita. Nunca, jamás acabaremos de aprender y de entender todo lo que es Dios, su Santo Hijo, su Santo Espíritu, hermanos. Es algo muy hermoso que le pido a Dios que cada uno de nosotros podamos valorar, asimilar toda la grandeza que hay en este evangelio, pero muy especialmente, hermanos, del capítulo 13 al capítulo 17. Ya les he dicho, hermanos, lean la palabra de Dios, deleítense
en la palabra de Dios, su espíritu se fortalece, su espíritu crece en el conocimiento de la palabra de Dios. Bueno, hermanos, nuestro objetivo, la buena noticia, dar la buena noticia. Dice la palabra de Dios, aleluya. En el Mateo 28:19 dice, por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es una orden, un mandamiento, una ordenanza del Señor Jesucristo. Por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es nuestra misión, hermanos. Ese es nuestro privilegio. Esa es nuestra responsabilidad. Anunciar, dar la buena noticia a todas las almas y a nosotros ya como redimidos, privilegiados, estarnos nutriendo con esa bendita palabra. Aleluya. El Evangelio de San Juan, hermanos, es una obra del evangelista Juan. También es una obra del teólogo Juan. El evangelista Juan y del teólogo Juan es el Evangelio. Es un precioso evangelio, hermanos. Es un tratado completísimo, un tratado de teología muy completo para la gloria de Dios. Inicia con presentando al Dios eterno. También nos indica, nos dice de la preexistencia del Señor Jesús, el unigénito Hijo de Dios. Al acabar su ministerio, su obra en esta tierra, aproximadamente 4 años anduvo ministrando, haciendo la voluntad del que lo envió, porque dicen, yo no hago mi voluntad, dijo el Señor Jesucristo, sino hago la voluntad del que me envió. Al terminar su obra, inicia esta bella oración, ¿sí? Y pide que sea glorificado. Gloria a Dios, como dice. Aleluya. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Aleluya. Pide que sea glorificado, hermanos, pero en realidad lo que está pidiendo, glorifica a tu Hijo, sí, porque la gloria es de Dios, pero en realidad está pidiendo que se entere la gente que Él terminó su obra gloriosa. Por eso pidió que el Padre lo restaurara, ¿sí?, a la posición eterna y majestuosa y exaltado lugar que tuvo antes que se entregara para ser crucificado, antes que tomara la forma humana para ser crucificado. Su oración
fue que fuera glorificado el Padre. Es decir, Él cumplió. Cuando dice consumado es, ¿sí? Está hablando que terminó obedientemente. Terminó su misión aquí en la tierra. Que sea dice glorifica a tu Hijo, pero en realidad estaba pidiendo que el Padre fuera glorificado, ¿sí? Para que se confirmara que él había cumplido. Glorifica a tu Hijo, porque tu Hijo obedeció hasta la muerte, hasta el sacrificio. Gloria a Dios, aleluya. Para que se confirmara que había cumplido su compromiso, que había cumplido su compromiso completamente. No le faltó nada, ¿sí? Cumplió la voluntad de Dios, aleluya. La voluntad del Padre. No fue una petición ilógica. Fue una petición muy hermosa, hermanos, porque Él cumplió, aleluya, Él cumplió. Entonces, cumplió la voluntad del Padre hasta lo último que dijo en su oración del Getsemaní. Señor, si quieres que pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú, aleluya. Cumplió en todo, aleluya. Estaba contento el Señor Jesús, porque sabía que había obedecido al Padre Eterno y que pronto era su oración pontifical con los suyos. Estaba orando, estaban bien identificados, estaban en la última cena, en el aposento alto, a donde Él les dijo que prepararan la cena. Estaba plenamente identificado con sus hijos, con sus apóstoles, con sus seguidores, antes de ir a la cruz, sí. Antes pidió, sí, con toda seguridad, con toda... He cumplido. Pasé el examen. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Aleluya. Antes de ser llevado a la cruz, para que cumpliera su obra de redención, para que cumpliera lo que tenía que hacer, su muerte, su resurrección y su ascensión, para que confirmara el amor del Padre, su muerte, su obediencia hasta la muerte, su obediencia, su resurrección y su ascensión, ¿sí? Es para que se cumpliera, para que se confirmara, mejor dicho, el amor del Padre, el amor y el poder del Padre para la salvación de la humanidad. Aleluya. Para la salvación de los hombres del mundo. Cuando hablamos mundo se refiere a los hombres, a los humanos. Aleluya. Tal demostración de amor, hermanos, era para exaltar, obedeció al Señor Jesús. Tal demostración de amor del Padre, sí, pero era para exaltar la gloria eterna del Dios maravilloso que tenemos, del Dios de amor, aleluya, bendito sea su santo nombre. El Señor Jesús es la presencia personal de Dios aquí en la tierra.
La presencia del Señor Jesús es la presencia personal del Dios eterno, del Dios invisible. Hemos dicho ya, hermanos, sí. Y se llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Qué maravilloso, hermanos. Qué Dios tan misericordioso en su poder. En la segunda persona de la Divina Trinidad manifestó su amor, su poder, su gracia, su misericordia. Aleluya. El Señor Jesús, Juan enseña que el Señor Jesús era la encarnación del Dios mismo, era la expresión de todo lo que es Dios, la encarnación de la palabra, la encarnación del verbo. En la persona del Señor Jesús, era la expresión de todo lo que es Dios. El Señor Jesucristo vino a demostrar el amor de Dios. Todo lo que es Dios. ¿Qué es? ¿Qué es Dios? Todo para nosotros: amor, perdón, gracia, salvación, misericordia, vida eterna. Aleluya. Dice ella en otra ocasión, hablamos, dice, para que entendamos todo lo que se nos ha dado. ¿Qué se nos ha dado, hermanos? Todo. El Dios eterno, el creador del universo, dio a su Hijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, a los hombres, que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer en Él es suficiente, no necesitamos más, nada más, para que recibamos el perdón de nuestros pecados, porque dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, es decir, los hombres sean salvos por Él. No hay otra. ¿Qué Dios con minúscula podría igualar al Dios creador? Cuando escribimos Dios, hermanos, nuestro Dios se escribe con mayúscula. Los dioses, los ídolos, se escriben con minúscula, porque no hay otro igual como nuestro Dios, ni habrá jamás. Aleluya. Su eternidad. Habla Juan en su evangelio. Su eternidad, dice, como dice, en el principio era el verbo. Su personalidad, el verbo. El verbo era con Dios. Su deidad, el verbo, era Dios. Es decir, la palabra, el verbo encarnó. Dios mismo, su palabra, encarnó. La palabra encarnó. Entonces, Dios con nosotros. Qué privilegio, hermanos. Por eso debemos de esforzarnos en no darle gusto a la carne. Sí, las tentaciones son muy hermosas. El enemigo pone tentaciones muy atractivas. A los varones les presenta una mujer preciosa, perfecta. Sí. ¿Y qué dice el Señor Jesús? Cuando ya vio a una mujer, ya pecó, porque su mente trabajó. ¿Sí? Entonces, pero hay muchas formas de pecar. Mintiendo, engañando a la gente, murmurando, siendo hipócritas. Los hijos de Dios, hermanos, ya no tenemos que murmurar, ni ser hipócritas, ni ser de doble ánimo, ni engañar, ni estafar a nadie, hermanos. No hay que abusar de la bondad de la gente, porque es buena gente,
porque tiene dinero, pues que me dé. No, hermanos, nuestro dador, nuestro proveedor en todo, ¿cómo dije? En todo. Es Dios. Yo soy tu proveedor. Gloria a Dios, gloria a su santo nombre. Entonces, hermano, su eternidad, en el principio era el Verbo. Su personalidad, el Verbo era con Dios. Su deidad, el Verbo era Dios. Aleluya. La preeminencia del preeminente Cristo, la preeminencia del preeminente Cristo, tiene la preeminencia en todo, porque Él es antes que todas las cosas. La preeminencia del preeminente tiene, del preeminente Cristo, la preeminencia del preeminente Cristo, tiene la preeminencia en todo tiene el primer lugar, ¿sí? Porque Él es antes que todas las cosas. Bendito Dios, aleluya. Qué hermosa es la palabra de Dios, hermanos. En verdad que dice la palabra de Dios, no de pan, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es un deleite, hermanos, es un deleite hermoso leer la palabra de Dios, enterarnos de lo que Dios hace por nosotros. No hizo, sigue haciendo por nosotros. Bueno, hermanos, la revelación que hace Juan en su evangelio del Verbo en la eternidad, la revelación del Verbo en la creación, la revelación del Verbo en la redención. Aleluya. Sí, en la eternidad leemos en el capítulo 1, verso 1 y 2. En la creación vemos en el capítulo 1, 3, 4 y 9 está relatado, sí. Y en la redención está en el capítulo 1, verso 5, y en el capítulo 25, capítulo 21, verso 25. En esta oración, hermanos, tan especial, tan solemne, que el Señor Jesús hace, intercede por sus discípulos que sean santificados. Y también dice, ora por los que han de creer por la palabra de sus apóstoles. Qué hermoso, ¿se da cuenta? Ahí ya estábamos incluidos nosotros, los que recibimos al Señor Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. No necesitamos más, no necesitamos hacer mandas, ir a cierto lugar. No. ¿Qué obra podemos hacer que fuera mejor que la obra de redención en la cruz del Calvario del Señor Jesús? ¿Qué obra, hermanos? Es más, ni la hay, no hay punto de comparación. ¿Qué obra pudiéramos hacer nosotros? ¿Qué obra, hermanos? ¿Qué obra? ¿Qué podríamos argumentar a nuestro favor para que pudiera hacer algo a nuestro favor nuestra obra? No hay. La obra del Señor Jesús fue completa, absoluta, única. Aleluya. Sí. Y está pidiendo por sus discípulos en esa oración tan solemne, hermanos, tan divina, tan sublime. Está hablando, pidiendo por sí mismo, pero también pide por sus discípulos que sean santificados, porque sabe
sabe lo que les espera. Como dice, estas cosas he hablado para que estés fuertes en la fe, para que no tengan tropiezo, porque los van a correr de las sinagogas, los van a perseguir. A lo mejor a nosotros no nos toca ese tiempo de persecución, Dios lo sabe. Pero entonces por eso está la palabra de Dios, para que nos nutramos, para que estemos firmes en la fe, para que nada nos mueva, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo. Nada ni nadie nos puede apartar de la fe que tenemos en el Señor Jesús, del amor que recibimos del Señor Jesús. Aleluya. Bueno, habla que sus discípulos sean santificados, habla que por la palabra de ellos hemos creído, gloria a Dios. Bueno, el Señor Jesús es la imagen del Dios invisible. Léalo, búsquelo, apúntelo, es en Colosenses 1, del 15 al 20. Aleluya. Dice la palabra de Dios, aleluya. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él, del Señor Jesucristo, de la palabra de Dios, y para Él. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por tanto, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Aleluya, por cuanto agradó al Padre que Él, en el Señor Jesús, habitase toda la plenitud de lo que es Dios. Su crucifixión, sí, está hablando de lo que Dios es. Al morir, está hablando del amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, al hombre, que ha dado. El amor es dar, ¿sí? Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, todo lo que es Dios. Dios es amor. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, hermanos, aleluya. Sí, fíjese bien, por medio de Él, por medio del Señor Jesucristo, la reconciliación consigo, con todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aleluya. Qué palabras, qué bendición, hermanos, tenemos tan hermosa, tan preciosa. Entonces Él es la imagen del Dios invisible. En plenitud, sí, la plenitud de Dios habita en Él. El Evangelio comienza con un himno, hermanos. Todo el capítulo 1, del 1 al 18, es un himno de adoración, de fe, de alabanza al Creador, aleluya, de lo que Él es para sus redimidos, para el que cree, para el que lee la palabra y la cree, aleluya, sí, bendito Dios. Empieza con un himno del verso 1, capítulo 1, del verso 1 al verso 18, ¿sí? Y también, hermanos, hace un llamado
Juan en su evangelio hace un llamado muy profundo. Hace un llamado muy profundo para que entendamos lo que es Dios, hermanos, lo que es Dios. Por eso decimos que es un tratado de teología, porque está hablando. Juan se encargó de explicar todo lo que es, todo lo que hizo. En los otros evangelios, toda la palabra de Dios es hermosa, hermanos, sí, pero el evangelio de Juan está hablando de la persona del Hijo de Dios. Y al hablar de la persona del Hijo de Dios, está hablando de Dios. Gloria sea su santo nombre. Como parte de la deidad, como parte de la deidad, Él es el creador, como parte de Dios, porque dice, y por Él fueron hechas todas las cosas, las que están en la tierra y las que están en los cielos, aleluya. Dice la palabra de Dios, gloria a Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos llamados, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu mismo intercede por nosotros, sí, con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros, por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nosotros fuimos llamados para ser hijos de Dios, aleluya. Y nos debemos de regocijar leyendo la palabra de Dios que alimenta nuestro espíritu, aleluya. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Somos justificados por la sangre preciosa del Señor Jesús y seremos glorificados, hermanos, a su tiempo. A su tiempo estaremos en la gloria eterna de Dios si perseveramos hasta el fin. Si cumplimos como el Señor Jesucristo hasta el fin, veremos el rostro de Dios, aleluya. El Señor Jesús, a la vez de que es luz, es vida. Aleluya. Bendito Dios, aparte de ser el creador, el redentor,
de existir desde la eternidad, la preexistencia del verbo de Dios, encontramos en el capítulo del 1 al 2 del Evangelio de Juan, en el capítulo 1, ¿sí? Entonces, aparte de ser el creador, es luz, es vida. Aleluya. Bendito Dios, gloria sea su santo nombre. Es vida de toda la humanidad, pero no toda la humanidad, no todos los hombres le aceptamos. Las tinieblas del mundo, dice, porque, como dice en Génesis, el mundo estaba desordenado, vacío, ¿sí? La oscuridad de las tinieblas no pudieron apagar la luz, ni podrán jamás apagar la luz, que es el Hijo de Dios, el verbo de Dios, la palabra de Dios. Aleluya. Él es la vida. Las tinieblas del mundo caído no pudieron apagar jamás, ni podrán apagar la luz del Señor Jesús. Su resplandor es por la eternidad. Aleluya. Y qué hermoso, hermano, que nosotros podamos reflejar ese resplandor en nuestra buena conducta, en nuestro buen testimonio, obedeciendo a la palabra de Dios. No es fácil, no es fácil. La carne se opone, porque la carne va al polvo, se va a hacer gusanos, pero el espíritu está presto, porque sabe que va a volver al que lo dio, a Dios. Pero entonces, tenemos que perseverar hasta el fin, en pruebas, en luchas, cargando nuestra cruz. Ya les dije, no se asusten, hermano. En el mundo, de todas maneras, ya dije, se sufre y sin ninguna esperanza. Si sufrimos por agradar a Cristo, porque dice, no te pido por ellos, y los van a odiar porque no son del mundo, porque tampoco yo soy del mundo, como tampoco yo soy del mundo, los van a odiar. La gente luego, así como se burlaron del Señor Jesús, se burla de nosotros. Nos dicen los aleluyas, pero no saben que esa palabra aleluya está exaltando a Dios. Es como si dijéramos 7 veces gloria a Dios. Es la máxima alabanza. Humanamente, porque me imagino que los serafines, los querubines, saben adorar con cánticos celestiales al Eterno, a su Hijo, a su Santo Espíritu. Aleluya. Las tinieblas, hermanos, no pudieron apagar su luz, esa luz hermosa, maravillosa. Dice la palabra de Dios, hermanos, ahorita le leo. Sí, dice. Y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron con ella. Nunca van a poder con la luz, con la verdad del Santísimo Hijo de Dios. Aleluya. Sí. No pueden ni podrán apagar jamás el resplandor del Señor Jesús, porque es el Hijo de Dios. Aleluya. Gloria a su santo nombre. Estos versículos iniciales con que empieza la oración del Señor Jesús, ¿sí? Estos primeros 5 versículos, es una ayuda para establecer. Es muy importante. Es una ayuda muy singular, extraordinaria, única enseñanza
Perdón que repita, hermanos, pero es que estoy fascinada, muy, muy, muy agradecida con Dios por esta palabra tan hermosa. Su Santa Biblia es palabra de Dios, es palabra bella. Pero este Evangelio se está hablando de Dios y del Señor Jesús y del Espíritu Santo, aleluya. Esta oración, sí, es una ayuda para establecer la única enseñanza, la extraordinaria enseñanza del Señor Jesús, que es llamado el Verbo de Dios. Y hace alusión a la palabra creadora, al verbo hace alusión a la palabra creadora, a su palabra reveladora, a su palabra salvadora. Es todo lo que es el verbo de Dios, la palabra, ¿sí? Y la sabiduría de Dios, hermanos. Dice también, hermanos, aleluya, gloria a Dios. Dice, fíjese, dice, Juan habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, su palabra como creación. Él intervino, el Señor Jesucristo, en como creación. Nos habla como creación, como revelación. Palabra de revelación, nos está revelando quién es Dios, cómo es Dios, su palabra salvadora. Sí, aleluya, la palabra de Dios es palabra de amor, palabra de salvación por medio de su Santo Hijo Jesucristo. Palabra de sabiduría. Y dice la sabiduría. El Señor Jesús es la sabiduría de Dios. Con Él estaba yo ordenándolo todo. Está hablando el Señor Jesucristo, está hablando la sabiduría. Y la sabiduría es el verbo de Dios. El verbo de Dios es la palabra encarnada. La palabra encarnada es el unigénito Hijo de Dios. Aleluya. Con Él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra. Me regocijo en la parte habitable de su tierra. Está hablando el Señor Jesús. Y mis delicias son los hijos de los hombres. Mis delicias, salvar a los hombres. Aleluya, bendito sea Dios eterno, aleluya. Sí, estaba yo, dice, con Él estaba yo ordenándolo todo, aleluya. Bendito sea Dios, gloria sea su santo nombre. Entonces, Dios Juan en su evangelio habla de la palabra creadora, que es el Hijo de Dios, que habla de la palabra salvadora, sí. Habla de la palabra de revelación, porque por la palabra de Dios conocemos, dicen, ¿verdad?, que hay dos libros en donde se ve, donde nos enseña, donde se nos dice cómo es Dios, en la Santa Biblia
y en la creación, porque en la creación podemos ver la grandeza de Dios, hermanos. Los bosques, los montes, los valles, los ríos, las cascadas, hermanos, ¿sí? Los lagos. Hay unas partes en ciertas partes del mundo que se llaman cenotes, esto como un lago pero muy profundo. Todo eso es creación de Dios. Ahí podemos leer, ver, constatar el poder de Dios. Ese Dios tan poderoso nos ama, por eso envió a su santo Hijo para que muriera en la cruz del Calvario para nosotros. Aleluya. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino. Esa es la misión del Señor Jesús. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sí. Vino, Dios mismo vino, en la persona de su Hijo, a redimir al hombre, a salvarlo de sus pecados, a limpiarlo. Aleluya, bendito sea su nombre. Que te conozcan. En su oración dice que te conozcan a ti, el único Dios, el Dios verdadero. Es la preocupación del Señor Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios, el verdadero Dios, y a Jesucristo, a quien has enviado. He manifestado tu nombre, dice el Señor Jesucristo en su oración pontifical. He manifestado a los hombres tu nombre. El nombre quiere decir la persona. Sí, he manifestado a los hombres tu persona, lo que eres. Cuando me ven a mí, ya hemos dicho, ¿verdad? ¿Qué le dijo Felipe? Muéstranos al Padre y nos basta. En el capítulo 14 de Juan, ¿sí? Muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me han conocido. ¿Para qué quieren ver al Padre? Si al verme a mí están mirando al Padre. Aleluya. Bendito sea su santo nombre. Sí, aleluya. Sí. He manifestado tu nombre para que te conozcan. No de una manera superficial, de inteligencia, no. Se trata de una manera profunda, espiritual, que te conozcamos, que conozcamos al Creador, al infinito, al perfecto, al que nos ama. Aleluya, para que te conozcan, no de una manera superficial. Para que te conozcan, incluye que nosotros le aceptemos. Al aceptarle quiere decir que vamos a hacer la voluntad de Dios. Él es nuestro único Dios, no necesitamos más. Al manifestar Juan en su evangelio, el Señor Jesús, perdón, en su evangelio, en su oración, ¿sí? Esto incluye que nosotros tengamos fe, que creamos, que le aceptemos con todo nuestro corazón y que le alabemos, como dice, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, entregarnos a Dios completamente. Aleluya, una fe viva. Creer es tener una fe viva.
dice la palabra de Dios, dijo el Señor Jesucristo, si tuvieran fe cuando buscó fruto en la higuera y no encontró, la maldijo y se secó. Entonces, los apóstoles, sus discípulos, se maravillaron porque al otro día que pasaron estaba seca. Pero esta es una parábola, una enseñanza de que para los judíos, porque los judíos fue el pueblo elegido por Dios para que fuera luz para todas las naciones. Pero no fue así, se contaminó con los ídolos de los cananeos. No cumplió, no perseveró hasta el fin. Aleluya. Entraron a la tierra prometida. Nosotros vamos a entrar al reino de los cielos. Ahí nada sucio puede entrar, hermanos, nada sucio. Por eso debemos limpiarnos con la palabra de Dios. La agua, hermanos, es una bendición que tenemos del Santísimo Dios, porque el agua sirve para todo, para tomar, para lavar, infinidad de cosas, para que crezcan las plantas. El agua es una bendición muy grande para limpiar nuestro cuerpo, pero dice que la palabra de Dios es semejante al agua pura, por eso debemos de llenarnos de la presencia de la palabra de Dios. Es como si fuera agua pura para limpiarnos. Leyendo la palabra de Dios, más le conocemos y más le amamos y más le obedecemos. Aleluya, sí, para que te conozcan a ti. Eso incluye una fe viva. Creer es tener una fe viva. Amar de una manera completísima, amar a Dios por sobre todas las cosas. Y de la obediencia a un Dios verdadero. Y a su Hijo, que Él envió a su Hijo para que sigamos su ejemplo del Señor Jesús. Para eso envió Dios a su Hijo, para que como hombre, Él como hombre pudo cumplir. Él como hombre era hombre totalmente, era hijo de Dios, pero también era humano, porque nació de una virgen. Tenía sueño, tenía hambre, se cansaba. Sí, las enormes para que sanara a los enfermos, que donde quiera que sabían que estaba, se iban a seguirlo para que lo sanara. Los libró de cáncer, de lepra, de diabetes. Sí, de esa manera. No está especificado, pero era, ¿cómo se llama la otra? Que se les infla el estómago. No me recuerdo esa enfermedad. Sanaba Dios, sanaba, hacía muchas sanidades y libraba a los endemoniados. Él, su descanso, ¿sabe cuál era su descanso? Así narran los evangelios. Se iba al monte a buscar el lugar secreto para hablar con Dios, para alimentarse de su palabra, para nutrir su espíritu con la comunión santa con Dios. Aleluya. Ese era su descanso, orar, para tomar nuevas fuerzas para otro día, otra jornada de trabajo. Así fueron sus 3 años y medio de ministerio en la tierra. Trabajar, sanando, sirviendo, amando, porque vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Aleluya. Entonces, cuando pidió que en su oración que sus discípulos fueran santificados, dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. La palabra de Dios nos santifica, porque vamos reconociendo y vamos desechando todo lo que es de la carne. Las obras carnales ya no deben estar con nosotros. Ahora, pura alimentar nuestro espíritu obedeciendo a la palabra de Dios, nutrir nuestro espíritu con obras que glorifiquen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aleluya.
Juan nos habla y nos enseña de una manera tan profunda que para que comprendamos que la Santa Biblia, ¿sí?, habla de que Dios es trino. En esta oración tan hermosa, ¿sí?, en el capítulo 1, ¿sí?, está hablando de un Dios trino, aleluya. Por eso, hermanos, esta palabra es muy profunda, muy hermosa, que debemos asimilarla en todo lo que vale, aleluya, bendito sea su santo nombre. Bueno, hermanos, ¿sí?, entonces, que los santificara, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, aleluya. Santificar es consagrar, es pertenecer completamente a Dios, absolutamente a Dios. No, un servicio especial, las copas de oro, todos los utensilios del tabernáculo estaban, aún las vestiduras, los utensilios y todo lo que se ocupaba en el tabernáculo. Aarón, Moisés y los hijos de Aarón fueron santificados, apartados, consagrados para el uso exclusivo de servicio a Dios, al omnipotente Señor. Aleluya. No podemos servir para otra cosa. Estamos dedicados, consagrados. Nuestra vida es valiosa porque estamos consagrados al servicio único del Dios vivo, del Dios eterno, del único Dios, del omnipotente Dios. Aleluya. Entonces, al santificarlos y al santificarnos a nosotros también, ¿sí?, porque debemos tener una santidad progresiva, debemos crecer en fe, debemos crecer en obediencia, debemos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso es que tenemos que escudriñarla día con día. ¿Sí? Hay muchas maneras. Por los evangelios podemos empezar, por Génesis si usted gusta, por las cartas paulinas, por los personajes. Hay muchas formas de estar ocupados en los negocios que nos conviene estar ocupados. Entonces, fuimos elegidos por Dios, hermanos, elegidos. Ya también os lo he dicho, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia y tuvo misericordia de nosotros, nos sacó de aquel mar, de aquella inmensidad del océano de gente. Un océano, haga de cuenta que era un mar, ¿sí? El mundo es un mar de gente. De ahí nos sacó Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito Dios. Aleluya. Ahora somos elegidos. ¿Para qué? Para anunciar las buenas noticias. Aleluya. Para sacar a los hombres que están en tinieblas con nuestro buen testimonio. ¿Sí? Ahora somos luz. Luz en el Señor. Entonces, como dice la palabra de Dios también, hermanos, sí, aleluya. Gloria a su santo nombre. Aleluya. Dice, gloria a Dios, aleluya. Fíjese bien, como ya somos hijos de Dios, ya somos nuevos, el hombre viejo quedó sepultado, ahora somos nuevos, nuevas criaturas. Y dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
mas vosotros sois linaje escogido, aleluya, todos los que creemos en el Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. El Señor Jesús con su sangre preciosa pagó nuestro rescate. Ya no somos del viejo hombre con viejas costumbres, con mañas, con pecados. Ya, eso quedó atrás, ¿sí? Pueblo escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Para que anunciéis las virtudes, gloria son a su santo nombre. Entonces, somos escogidos, somos preciosos para Dios. Indica una total entrega para ser identificados como hijos de Dios, y para ser identificados como hijos de Dios debe de haber unidad, porque si vamos a estarnos peleando como los de afuera, pues no creen, porque hay veces que damos mal testimonio y entonces, pues por eso la gente dice, no, ¿para qué? Aquí déjame mejor, porque damos mal testimonio. Qué triste, hermano, sí, para que, mejor déjame aquí, para que sea hipócrita como tú. Porque luego hay hermanitos o hermanitas tal vez que van a las reuniones de su familia inconversa y les ofrecen bebida alcohólica y se la toman. Entonces, ¿qué testimonio están dando, hermanos? Debemos unirnos con los hermanos y ser uno con los hermanos, ¿sí? Porque somos un solo cuerpo, y uno con el Señor Jesús, y el Señor Jesús es uno con el Padre eterno. Aleluya. Dice en la oración, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Tenemos que testificar, sacar de las tinieblas a los perdidos. Como tú me enviaste al mundo, así yo os he enviado al mundo. Gloria a Dios. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de nosotros ahora. Los apóstoles ya están muertos, ya están con Cristo, mejor dicho. Perdón, los hijos de Dios no mueren, dormimos para ser despertados al sonido de la final trompeta, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mi palabra, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, así como, oh Padre, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ellos. También ellos sean unos en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, para que el mundo crea viendo esa unidad. No tenemos por qué divisiones, no somos partidos políticos. Yo soy de fulanito, de sutanito, no. Somos de Cristo, aleluya. Yo soy de Cristo. Usted, hermano, por supuesto también, hermano. Sí, somos de Cristo, aleluya. No somos partidos políticos para andarnos peleando y andar compitiendo. No, somos uno en Cristo Jesús. Aleluya, bendito sea su nombre. Entonces, dice en otra parte de la palabra de Dios, creer en su nombre. Juan resalta en este evangelio, creer es muy importante, es una manera terminante, fuertemente recalca Juan en su evangelio, ¿sí? La importancia, el valor de creer
en el Señor Jesús, el Hijo de Dios, dice, para que crean que tú me has enviado, que haya unidad, para que crean que tú me has enviado. Qué importante es la unidad, qué importante es creer en el Hijo de Dios, aleluya, como nuestro único y suficiente Salvador, gloria a su santo nombre. Creer es la respuesta del hombre con la mente, con el corazón y con todo el ser entero. Creer en las acciones salvadoras de nuestro Dios por medio de Jesucristo, de su obra redentora. Cuando una persona cree, recibe la vida eterna. Vamos a leer, hermanos. Busque en Juan 3:16, ¿qué dice? Gloria a Dios. Juan 3:16. Ya lo sabemos casi de memoria, hermanitos preciosos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aleluya. También leemos, hermanos, en Gloria a Dios, en el capítulo 6 de Juan, en el verso 40. Aleluya. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo de Dios y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo del Hombre y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aleluya. Dice también en el mismo Juan, también conocemos ese verso muy conocido por nosotros, hermanos. Verso 25 y 26 del capítulo 11 de Juan. Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Aleluya. Gloria a Dios. Dice en el 8:24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Gloria a Dios, aleluya, sí dice. Porque si no cree, nos está diciendo, nos está induciendo Juan en su evangelio a creer en Dios, nos está induciendo a la fe. Pero si no creemos, dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Bendito Dios. Entonces, hermanos, es muy importante creer en el Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, el unigénito Hijo de Dios. Aleluya. Bendito Dios. Pero bueno, hermanos, hay mucho que aprender de este evangelio, de este tratado de teología. Entonces, pues, si Dios nos permite la vida, seguiremos hablando de estos tesoros del reino de los cielos. Aleluya. Bendito sea Dios. Pero hay
Le damos gracias a Dios, hermanos, porque yo por fin me seguiría hablando 2-3 horas de las enseñanzas preciosas del Evangelio de Juan, sí, pero pues el tiempo se acaba. Si Dios nos presta la vida, el próximo domingo estaremos mirando, pero vamos a cantar un coro muy hermoso. Bendito Dios, aleluya. Hablemos de Cristo, el Rey de Reyes es, Señor de señores, por la eternidad. Él es el camino, la vida y la verdad. Hablemos de Cristo más y más. Sigamos a Cristo, es nuestro Salvador. Él puso su vida por darnos redención. Él tiene la gloria, la cual nos prometió. Hablemos de Cristo más y más. A su nombre, gloria. Señor, te damos infinitas gracias, Señor, porque nos permites estar ocupados en los negocios que nos conviene estar ocupados. Señor, bendice a tus redimidos. Bendícelos, que se edifiquen tus hijos con tu palabra, se nutra su espíritu. Si están enfermos, tu palabra, Señor, es medicina, es bálsamo. Si tienen problemas, tú, Señor, en tu amor y en tu infinita misericordia, nos ayudas para solucionar todos nuestros problemas, toda clase de conflictos, porque todo lo sabes, porque todo lo entiendes, porque todo lo puedes. Aleluya. Gracias, bendito Dios. Sí, concédenos, Señor, seguir ocupados en los negocios que nos conviene estar ocupados. Para honra y gloria tuya, Señor, que estemos atentos a tu palabra para ser cristianos genuinos, que glorifiquemos tu nombre con nuestra forma de vivir, de hablar, de vestir, todo para la gloria tuya, mi Señor. Amén, amén, amén. La paz de Dios.